Vamos a invitar hasta este lugar a nuestro amado pastor para que él tome dominio de su servicio y nos doctrine y nos hable por intermedio de su palabra. Que Dios bendiga a nuestro amado pastor. Que Dios nos dé la fortaleza en esta hora. Hay peticiones. Y Dios ha considerado cada una de ellas. Usted crea que tiene un Dios, no como el mundo lo dibuja o lo retrata, sino que un Dios realmente verdadero, un Dios real, un Dios que realmente hace misericordia con sus hijos. Usted ha venido a recibir del Señor, usted ha venido a llenarse del Señor. Así que le pido que pueda aprovechar cada segundo que el Señor nos entrega en esta hora. Le hemos leído en Marcos 14. Por favor, le pido que usted esté preocupado primeramente por usted, para que esté muy atento y después también pedir para que todos podamos crecer y aprender y que Dios a través de su sabiduría infinita nos pueda dirigir en esta hora. Aleluya, santo es el Señor. ¿Cómo no lo hemos de bendecir? Como decíamos, nosotros estamos felices y contentos ahora en medio de todo lo que hemos vivido estos días en nuestro país. Dios también ha sido misericordioso con nosotros. Nos ha permitido congregarnos y orar y suplicar al Señor para que Dios tenga misericordia. Así que, ¿cómo no hemos de adorar a este Dios bendito? ¿Cómo no hemos de adorarlo? Se ha leído unos versos del lugar de Getsemaní, en el huerto de los olivos, donde Jesús fue con sus discípulos, él fue a orar a ese lugar. Pero vamos a recorrer un poquito antes de llegar a esa instancia, poder saber y entender las razones que al Señor le permitieron llegar a ese lugar. Mire, Jesús poco antes había estado con sus discípulos en un aposento alto, sirviéndose de la cena pascual. Esta convocatoria que tienen en Israel, en celebración, en recordar la salida del pueblo hebreo de Egipto, Dios los liberó en ese lugar. Y antes de salir tuvieron que servirse de un cordero, sacrificarlo, servirse y su sangre, poder también ocuparla y colocarla a los dinteles para no permitir que el ángel de la muerte pasara. Estos eventos se recuerdan cada año en Israel, hasta el día de hoy, esta conmemoración, hasta el día de hoy. Esta era la cena pascual, la cual ellos están sirviéndose. Pero aquí también nace una nueva cena pascual que es instaurada, que ya no es el Cordero por la salida de Egipto, sino que ya es el Cordero Pascual, que es Cristo. Ya se establece también en ese mismo lugar. Y los discípulos que están acompañando a Jesús, los que tienen de primera mano, de primera fuente, todos estos eventos. Todas las cosas que sucedieron, todo lo que Jesús les conversó, cuando usted lee el Evangelio de San Juan, él tiene varios capítulos con respecto a todos esos eventos. Usted el capítulo 13, 14, empieza en San Juan, empieza a ver todo lo que Jesús conversó con ellos en ese lugar. Pero tendríamos que, imagínense, es tanto lo que Jesús les entregó, tanta información. Pero vamos a ir a algunos eventos específicos que ocurrieron en ese lugar. Jesús se ha reunido con sus 12 discípulos, ahí ha compartido con ellos, y también un discípulo que es Judas, llegó el momento en que tuvo que partir para que lo que la Escritura señalaba se cumpliese.
una de las cosas que siempre quedó muy en claro, que todos los eventos tenían que ver con el cumplimiento de la Escritura, con el cumplimiento de la palabra del Señor. Jesús dice que Él no va a pasar por alto ninguno de estos eventos. Tiene que cumplirse cada uno de ellos. Mire, esto es tan hermoso y tan pleno que cada una de las profecías que hablan del Mesías, de los eventos, las situaciones que Él ha de vivir, tienen que tener cumplimiento para poder también tener total claridad que aquel Jesús es el Mesías, porque el Mesías era el único que había de cumplir cada uno de ellos. Aún una cantidad de profecías que no se entendían por la razón que tenían de ver un siervo sufriente. No se entendían y hasta el día de hoy no se entienden para los israelitas, los judíos no comprenden esto. Pero nosotros que ya estamos viviendo y perseveramos en este camino, ya entendemos con total claridad lo que vivió Jesús el Mesías. Aleluya. Así que nosotros simplemente ahora vamos a retroceder, como estamos retrocediendo, para estar en ese lugar donde se dieron inicio a estos eventos. Mire que es importante que podamos apreciar algo que sucede ahí. Es muy importante. Mientras que ellos comían, dice la Escritura que mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todo, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. Quiero que usted, por favor, entienda lo que está ocurriendo ahí en ese aposento. Esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cuando Jesús está diciendo esto, inmediatamente nosotros nos retrocedimos un poco más cuando Juan, llamado el Bautista, ve a Jesús, dice, y lo declara a viva voz, diciendo: y aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Lo señala a Él y dice: he aquí el Cordero que quita el pecado. Lo que hizo Juan es presentar al Cordero. Lo presentó. Todos lo vieron, Jesús el Cordero. Pero ahora está ocurriendo un evento que es, hermano, primordial para poder entender todo lo que ha de suceder en el Getsemaní o en ese huerto. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Toda esa situación que, inclusive que ni siquiera algún profeta podría haberlo mostrado o haberlo declarado con total claridad. ¿Qué es lo que sucedió en ese lugar? Entonces, con la ayuda del Señor ahora nos vaya dirigiendo para que podamos entender en plenitud, Dios mediante, toda esa situación en el huerto de Getsemaní. Como le decía, Juan presentó al Cordero que quita el pecado. Pero hay algo que tiene que dar inicio, que el Cordero tiene que ofrecerse. Ahí en ese lugar el Cordero se está ofreciendo, porque Jesús dice, tomando el pan, hizo comed. Se está ofreciendo Él, y anteriormente, en el inicio de su ministerio, Juan lo había declarado. Este es el Cordero, lo presentó. Ahora Jesús está diciendo, Él claramente, que Él es el Cordero, el cual va a ser sacrificado. Dice, este es mi cuerpo, presentando el pan. Y dice, comed de Él, que ese es mi cuerpo. Y el vino es mi sangre, que por todos ustedes va a ser derramada. Beban de ella. Y así Él se está ofreciendo a sí mismo. Escuche, se está ofreciendo a sí mismo. Por eso lo declara el apóstol Pablo diciendo, y se entregó a sí mismo por nosotros.
como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Él tenía que, de suyo, una cosa es el presentado, ahora viene el cordero es ofrecido. E inmediatamente empiezan a ocurrir todos estos eventos proféticos. En ese instante, ya todos los eventos que han de marcar, escuche, con fuerza, con intensidad la vida y el corazón de Jesús. Aleluya. Desde ese instante que Él se ofrece a sí mismo, inmediatamente viene sobre Él lo que está declarado en la profecía. La profecía dice claramente que Jehová cargó en Él el pecado de nosotros. Inmediatamente porque se ofrece, se está ofreciendo Él. Aleluya. Aquí en ningún momento Jesús fue obligado a esto. Tenía muy claro que era la única forma que la humanidad pudiera ser redimida. Era la única forma que la humanidad pudiese ser salva. No había otra manera. No hay otra manera. Solamente que alguien sea el sustituto y pueda recibir o pueda pagar la deuda de aquel que la tiene contraída con Dios. Porque esto no es deuda con el hombre. No es deuda con el hombre, es una deuda que debe ser pagada y es con Dios. Y la única forma es que ese cordero, que en ese momento era sacrificado para celebrar la Pascua de la salida de Egipto, ahora el cordero sacrificial era Jesús. Y comienzan ahí, en ese espacio, en ese aposento, inmediatamente la profecía a venir sobre Jesús. Aleluya. Por favor, quiero que estén muy atentos para que podamos comprender verdades tan profundas de la palabra del Señor. Dice que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Se ofreció, estoy listo, soy el cordero, aquí estoy, mi cuerpo, mi sangre. Inmediatamente el Padre viene sobre Él cargando el pecado de todos nosotros, sobre Él. Aleluya. Por eso dice la Escritura que aquel que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Aleluya. A veces este romanticismo, esta forma tan romántica de ver la obra de Cristo, que no se logra dimensionar la profundidad de ello, sin comprender todo este proceso tan complejo que inclusive para cada uno de nosotros se los hace casi imposible comprender en plenitud la profundidad de todos estos eventos. Pero cuando podemos estar en esa escena, podemos tratar de dilucidar ese momento, nuestra relación con Dios va siendo más cercana. Nuestra relación con Dios va siendo más fuerte, más poderosa, una relación de amor, pero profundo. Y no mirar a Jesús como alguien o una gente que solo estaba para atender nuestras necesidades o nuestras prioridades, sino aquel que en ese momento que se ofrece, viene sobre él todo lo que estaba establecido. Dios había dicho a través de la profecía sobre Isaías. En Isaías había dicho que en él iba a cargar la culpa de la humanidad. Pero no era obligado, sino que Jesús aceptaba eso. Y quiero que usted entienda que esto no es simbolismo. Esto no es algo simbólico, esto es algo literal, real. Jesús se hizo culpable por nosotros. La mirada que tenía Dios hacia mí, siendo yo culpable, lo miró a Él. A Él, la culpa mía la miró en Él. Mi falta lo miró en Él. Igual que la tuya.
tu falta, tu error, tu pecado, estar separado de Dios. Por tu deuda, Dios la miró en Jesús. Porque esto no es simbólico. Se piensa muchas veces que esto es un simbolismo. Que Jesús cargó la culpa, pero como algo simbólico. No, hermano. Para poder entender la realidad del Getsemaní, tenemos que comprender en profundidad que Cristo realmente recibió la carga sobre él. Aleluya. Por eso dice, cargó en él el pecado de todos nosotros. Cargó en él, lo puso sobre sus hombros, sobre él. Aún no conociendo pecado alguno, Dios, a través de eso, se hizo pecado en él. Aleluya, siendo santo, limpio, puro. Es lo que recibía todo sacrificio. Tenía que ser sin mancha, sin impureza alguna, sin ninguna enfermedad. Y sobre él, sobre ese animal que era sacrificado, iba toda la culpa. Ahora residía en Jesús, porque Juan dijo, ahora en él se quita el pecado. No se cubre, sino que se quita. Y todo da comienzo en ese lugar, porque ahí se instaura, en ese instante se da comienzo a una nueva Pascua a través de la sangre de Jesucristo, a través del Cordero que es Cristo. Aleluya. Jesús se ofreció a sí mismo y viene a cargarse sobre él. Por eso Jehová quiso quebrantarlo, dice la profecía, sujetándolo a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Todo da comienzo ahí. Él se ofrece, Él es el Cordero, se muestra, comienza ahí en ese lugar, para después caminar hacia el huerto. Aleluya. Amado hermano, por favor, yo deseo en esta hora que cuando tú mires al Señor, no lo mires como alguien extraño, como alguien que tiene que cumplirle, o si no se enoja y se molesta contigo. Tiene que cumplirle, porque si no le cumples te va a ir mal y tienes que hacerlo. Y a veces te puedes sentir obligado a correr a Él. Yo quiero que después de estos eventos ya no tenga ningún sentimiento que sea de esa naturaleza, sino que cada vez que pienses en tu Salvador, pienses que Él te liberó de algo que era imposible que tú pudieras librarte de aquello. Te liberó, pero haciéndolo en forma amorosa, cariñosa. Cuando lo veas, diga, te voy a servir, Señor, por lo que hiciste. No quiero sentir que me siento obligado, sino que tengo plena libertad de adorarte, de buscarte, de anhelarte con plena libertad, porque tú me hiciste libre, Señor. Cuando Él recibe, esta profecía se empieza a dar cumplimiento en Él y empieza a venir la carga de este pecado sobre su vida. Amado, no es fácil. Nadie podría graficar esto, porque recuerde que la intención del hombre, de cada corazón, de cada vida, está en Él, viviendo esos momentos, esos pensamientos, esa maldad, ese odio del hombre, del corazón del hombre que procede siempre al mal. Él está siendo cargado con todo aquello. Escuche, cargado con todo aquello. Inclusive hay cosas que usted no se podría imaginar. Lo que hay en el corazón y la mente del hombre, cosas tan terribles y perversas que solamente Cristo estaba ahí sintiendo. Estaba sintiendo todo ese peso, esa carga terrible. Aleluya.
Santo es el Señor. Pero Jesús, unos días antes, ahí en Betania, había sido ungido. Cuando se enojan los discípulos por cuanto se derrama este perfume de alabastro sobre su cabeza, se molestan ellos por el derroche que ven. Se podría haber vendido, pero él dice que ella ha preparado su cuerpo para la sepultura. Ya está su cuerpo preparado. Yo le digo, hermano, aunque han ocurrido algunos días desde ese evento, Jesús está en el aposento, pero yo le digo, y lo creo, hermano, que tiene todo ese lugar con ese perfume. Tiene todo ese lugar impregnado con ese perfume porque ha sido derramado sobre su cuerpo un perfume tan fuerte, tan intenso, que eso no se puede olvidar porque se siente. Y sobre todo sobrecoge lo que Jesús dijo, que ella ha preparado su cuerpo. Nadie prepara un cuerpo y lo perfuma si esa persona no ha de morir en ese instante o no está muerta, porque al pasar el tiempo ya no quedará rastro de aquel perfume, pero Jesús ya está preparado para ir a morir. Aleluya. Pero hay algo que lo va a sobrecoger de tal manera, algo tan grande, tan tremendo, que quiero que tú lo sientas en esta hora. Por favor, quiero que tú lo sientas realmente. Así que vamos a caminar con Él, nos vamos a mover con Él, vamos a ser un discípulo más que está con Él en ese momento. Uno fue ya a denunciarlo para que Jesús sea arrestado, ya quedan 11. Con los 11, Él se dirige a ese lugar. Dice que era un lugar muy habitual donde Jesús iba, y así también lo declara la Escritura, un lugar habitual para Él, para ir a orar, un lugar de descanso, algunos jardines, un lugar lleno de bastantes árboles de olivos, un lugar de reposo que Él podía con tranquilidad poder orar. Era conocido el lugar, como les digo, que habitualmente Jesús iba, porque Él no trataba de esconderse. Él estaba mostrando las señales para aquel que fue a buscar a aquellos principales para decirle dónde está Jesús. Jesús está ahí, en ese lugar que él muy bien conoce. Judas sabe muy bien dónde va a encontrar a Jesús. Él no tiene que preguntar, no tiene que indagar en qué lugar se encuentra. Él sabe que lo va a encontrar en ese lugar. Por eso Jesús también ha ido, está en ese lugar para esperar a aquellos que le vienen a buscar. Aleluya. Santo es el Señor. Cuando Jesús es cargado con todo esto, porque las profecías se van cumpliendo sobre Él, se ha entregado a sí mismo, dice Él, y esto, hermano, amado hermano, mire que es importante lo que Él dice de su boca, porque digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Esto lo dice en ese lugar. Es necesario que se cumpla en mí aquello que está escrito. Dice, ¿qué es lo que está escrito? Dice, y fue contado con los inicuos. Y en el único lugar que Jesús fue contado con los inicuos, cuando estaba en el madero, cuando estaba crucificado. Ahí fue contado con 2 inicuos que estaban uno a la derecha y uno a la izquierda. Dice, es necesario que se cumpla aquello. ¿Y por qué Jesús dice esto? Porque va a suceder un evento, hermano, que es de muerte. Un evento de muerte ahí en el Getsemaní. Es tan inmenso, es tan fuerte, que Jesús ya se dirige a ese lugar con sus discípulos y ya va sobrecogido. Dice que ya va entrando en angustia, va entrando en el horror, va entrando un padecimiento en él tan fuerte que cuando llega a ese lugar ya estas cosas lo inundan. Aleluya. Santo es el Señor. Por eso dice la Escritura, como hemos leído aquí, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Dejó a 8 discípulos ahí en la entrada y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse, ya viene sobrecogido, y le muestra que los 3 discípulos
cercanos a Él, que los aparta, se dirige más adentro con ellos y ya va triste y les muestra a ellos diciendo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Viene entrando al huerto y ya está sobrecogido. Dice que es tan la intensidad que está en él que siente que muere. Hermano, y esto es real. Esto es real. Siente que la vida se le va. Siente que la vida se le va. ¿Y cómo podemos comprender eso si, hermano amado, no entendemos el corazón de cada hombre? Lo único que sabemos que la Escritura dice que el corazón del hombre es de continuo al mal, pero no sabemos las intenciones del corazón, no sabemos cómo se conduce, no sabemos lo que piensa, lo que hace, no sabemos esa cosa, pero Jesús viene cargado de todo aquello. Sabe las intenciones de cada uno, sabe las intenciones de los que están, de los que vienen, de los que estarán en el futuro, de los que vendrán más adelante, hermano, y todavía no han nacido. Jesús ya conoce todo aquello porque fue cargado con la culpa de la humanidad. Santo es el Señor, está sobrecogido de tal manera que dice la angustia y la tristeza tan grande que es de muerte, aunque los discípulos no entienden esto. Está hablando y no lo entiende. Nunca han visto a Jesús de esa manera, de esa forma. Jesús los tiene a ellos. Están ahí, están cerca. Ellos no pueden comprender estas cosas, no las pueden entender. Diré, escúcheme, hermano, por favor. Se entregó a sí mismo. Fue cargado con la culpa. Van al huerto. Deja a algunos en la entrada, se conduce con otros hacia adentro. Y a ellos les declara, como te declara a ti en esta hora, que en ese instante él estaba muy triste. Y había algo que podía entristecer a Jesús, nada. ¿Sabe usted que en la naturaleza de Jesús no había nada que lo pudiera entristecer? No había nada que lo pudiera amargar. No había nada. Lo único que podía entristecerlo es la naturaleza nuestra. Lo único que podría amargarlo son los males del corazón del hombre. Esto no es simbólico, hermano. Por favor, no es simbólico. Esto es real, es literal. No es simbólico. Aleluya. ¿Sabe que la Escritura nos ha señalado que el hombre ni siquiera puede entender y conocer las cosas que ha de vivir en su corazón torcido y malvado? Quiero recordarte un evento que ocurre cuando Eliseo se queda mirando a uno de los príncipes que viene a abogar por su rey, un príncipe de un reino extranjero. Un hombre viene a él y Eliseo le dice que va a morir, que va a morir ese rey. Pero lo queda mirando fijamente y ese hombre se siente confundido porque Eliseo no deja de mirarlo. Y se sonroja, se siente avergonzado ese príncipe y le dice, ¿por qué? ¿Por qué lo observa? Y le dice, estoy viendo todo lo que tú vas a hacer, vas a destruir, incluso vas a abrir los vientres de la madre y sus hijos van a caer. Y él dice, pero ¿cómo yo voy a hacer eso? ¿Soy acaso un perro que voy a hacer? Mire, ni siquiera él sabe cómo se va a conducir su corazón. Pero Jesús conoce todo, aunque tú, hermano, digas que mi corazón lo tengo sujeto. Jesús sabe cómo vas a actuar más adelante, lo que vas a hacer, y esto está cargado de todo esto. Ha sido cargado, va camino a ese lugar, pero ya se encuentra triste, dice, hasta la muerte, pero ha declarado antes que tiene que ser contado entre los inicuos. No puede morir en ese lugar. No puede morir en ese lugar, aunque se desfallece. Es tanta la angustia, hermano, que tú cuando empiezas a entrar en esta lectura te das cuenta cómo Jesús, que tiene una continua conversación con el Padre y puede tener fluidez en cada oración,
Ha sido el momento que no ha tenido fluidez. ¿Te has fijado que en esta oración no tiene fluidez? ¿Te has fijado que vuelve a repetir 3 veces la misma oración? ¿Te das cuenta? Porque se siente totalmente agobiado. Cuando tú estás tan confundido, tan agobiado, tan triste, ni siquiera vienen a tu boca palabras y terminas repitiendo lo mismo. Lo vuelves a repetir y lo vuelves a decir. No sabes qué decir, estás confundido. Jesús se encuentra en una situación porque está sobrecogido por el horror. Hermano, si yo digo el mal que cargaba yo era horroroso, ¿cómo sería cargar todo el mal? Aleluya, ¿cómo sería cargar todo el mal? Santo es el Señor. Por eso dice que es necesario que se cumpla todavía aquello. Lo que están esperando los discípulos, que Jesús se levante como rey. Ellos no tienen otra cosa en la cabeza. No tienen otra cosa. Va a llegar un momento en que Jesús tiene que levantarse como rey y ellos no tienen otra cosa. No pueden entender estos misterios, no los pueden comprender. Aleluya. Pero está sobrecogido Jesús ahí. Y es tanto que les pide a ellos. Y dice que él va más adelante y se postró en tierra y oró. Que si fuese posible que pasase de él aquella hora. Decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa. Aparta de mí esta copa. Cuando leí, hermano, decía, hay tanto que uno puede, tal vez en forma tan equivocada, interpretar la copa de Jesús. Pero cuando me fui a los eventos del aposento alto y Jesús estaba ofreciendo aquel cordero que había sido presentado y él se está ofreciendo, empieza a entenderse o a hilarse cada uno de estos eventos, se ofrece y empieza a cargar sobre él Dios la culpa de la humanidad. Y con esa culpa él empieza a ir con sus discípulos al Getsemaní, pero ya está cargado de angustia, de horror. Es tanta la aflicción que hay en él que llega a decir la Escritura, no lo dice con estas palabras, pero dice que era sudor como gotas de sangre, pero la ciencia declara que son los capilares que se van rompiendo, que empieza a sudar, el sudor empieza a salir con sangre. Eso, hermano, una persona la puede colapsar y morir. Él está sintiéndose colapsado. Él sabe que en ese lugar puede morir. Pero si él muere en ese lugar, no puede ser el Mesías prometido. Si muere en ese lugar, no puede ser el Salvador. Si muere en ese lugar, no puede cumplirse lo que la Escritura había declarado. No puede morir. Y necesita que esa copa de la muerte pase. Escuche. Pase. Porque ya fue cargado con la culpa nuestra. Lo que necesita es que Dios le permita no morir y que lo fortalezca, que lo aliente de tal manera que no tiene otra palabra para decirle, sino que aparta de mí esta copa, aparta de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú, Está tan agobiado que cuando dice ora, repite esta palabra y vuelve a donde sus discípulos, ellos están durmiendo, están cargados de sueño, de cansancio. Conversa con ellos, pero la angustia sigue sobrecogiéndolo y va nuevamente al Padre a decirle: pasa de mí esta copa, pasa de mí esta copa. Está cargado con la culpa de todos, pasa de mí esta copa.
Él no puede morir en ese lugar. Él no puede morir en ese lugar, porque ese lugar Él sentía que moría. Por eso dice, hasta la muerte me siento tan mal, como cuando tú te puedes sentir tan enfermo que ya no puedes dar un paso más, que siente que la muerte ya viene sobre ti, siente que la muerte te está arrastrando, te está llevando, porque Él está en una humanidad, Él es humano, Él es hombre, perfecto, completamente hombre. Aleluya. Está sobrecogido. Por eso cuando digo que Jesús nos conocía, ¿cómo nos va a conocer a aquellos que cargó su culpa? ¿Cómo nos ha de conocer? Mira de lo que te libró. ¿Sabe? Te salvó, pero también te libró que tu corazón te destruyera. Te libró que tu corazón te hiciera pedazo en el futuro. Que tú jamás habrías sabido cómo se iba a comportar tu corazón. Jamás lo habrías entendido. Pero Dios te salvó y colocó límites a tu corazón. ¿Para qué? Para que tu corazón ya no vuelva al mal, sino que permanezca en Cristo, dirigido totalmente por Él. Aleluya. Por eso no ha de culminar su obra en el huerto, de ninguna manera. No ha de quedar ahí Jesús. No ha de quedar ahí aquel que fue anunciado como el Salvador del mundo. No va a de quedar, y clama, gime. Aleluya, gime. Un sufrimiento espiritual. Está completamente, hermano, compungido con todo esto. Y no viene de Él, viene de nosotros. Viene de nosotros, hermano. Toda la agonía de Él viene de nosotros. ¿Cómo lo hemos agobiado en ese lugar? Pero Él no se rinde. Porque una persona diría, ya no puedo más, lo único que quiero es morir. Ya no puedo más, lo único que quiero es morir. Pero Él está luchando con eso. Él está clamando, Él va al Señor, ora y le dice, pasa de mí esta copa. La copa de la muerte. No ha de sobrecogerlo. Un sufrimiento espiritual, hermano, tan grande que ninguno de nosotros podría en toda su vida sentir algo así. Si tú has de sufrir por tus padecimientos, por tu falta, por tus equivocaciones, tú has de sufrir. Pero tú no vas a sufrir la culpa de tu hermano y de tu hermana. Pero Jesús está sufriéndolo de todos. Absolutamente de todo. Únicamente Dios, escucha, únicamente Dios puede conocer la angustia del alma de mi Salvador. El único que puede conocerla. El único. Ni siquiera el ángel que viene a alentarlo puede entender esto. El único es Dios, que está ahí y Él está rogando, haciendo rogativas al Padre. Y en esa rogativa dice la Escritura, como grandes gotas de sangre, el sudor. Su cara se iba colocando roja. Sus manos se iban colocando rojas. Porque todo su cuerpo estaba sudado. Y la sangre que rotaba y manchando cara y mano, su cuerpo. Porque pensaría que tiene una lucha espiritual tremenda, pero la lucha no es con huestes espirituales. La lucha es sobrecogerse, es poder levantarse, poder levantar y tomar fuerza con todo ese peso, con toda esa carga, sin dejarla a un lado. Y no pide que se le quite, lo único que se le dé la fuerza. No morir, no quedar ahí, sino poderse levantar. Poderse levantar y llevar todo aquello. Porque toda la carga era colocada sobre Él.
para llevarla a juicio. Aleluya, para llevarla a juicio. Santo es el Señor. Por eso Él sobrellevó la agonía. ¿Cómo la pudo sobrellevar? ¿Cómo la pudo cargar? A través de la oración. ¿Sabes tú que nos deja una lección tan grande? Porque la desesperación te puede alejar de Dios, pero la desesperación nos enseña a Él que lo acerca a Dios, lo acerca al Padre. La angustia se abraza y se sujeta a aquel que puede, escuche, le puede levantar. Sus amigos más íntimos pueden ver su rostro de tristeza y de aflicción, pero aún así no lo entendieron. Cuando vuelve, nuevamente la angustia está en él, pero no lo entiende. Cuando se va y dice vuelve por tercera vez, los deja dormir. Que duerman, porque el espíritu siempre está presto, pero la carne, dice ahí, es débil. Y los deja, como que les da consuelo con eso, si su carne es débil. Que descanse. Que descanse. Él ha tenido esta lucha, Él ha pisado el lagar. Él ha estado ahí. ¿Qué es lo que hace Dios? Dice, por causa de ese clamor reverente, fue oído, fue escuchado. Aleluya, fue escuchado por Dios. Porque con gran clamor y lágrima, dice, al que le podía librar de la muerte. ¿Qué muerte? De aquella que estaba sobrecogiéndole ahí en el huerto. No podía morir ahí. No podía. ¿Sabes tú que la historia sería diferente? Ni tú ni yo estaríamos si lo hubiese quedado en el huerto tirado. Pero clamó a aquel que podía librarlo de la muerte. Clamó a aquel que podía librarlo de la muerte. Fue donde él volvió a clamar y volvió a clamar, aunque estuvo solo, pero dice que fue oído. Ese clamor reverente fue oído y lo libró de la muerte. Aleluya, lo libró, y no solamente lo libró, sino que lo restauró, lo fortaleció. Dice que fue de tal manera fortalecido que deja que ellos descansen y después los despierta y le dicen: ya vienen. Ya vienen. Pero te das cuenta, con una paz tan grande, ya vienen. Y los espera. Y está frente a ellos para decirle a Judas: ¿qué quieres, amigo? ¿Qué podría haber en él, en su rostro? Tristeza, amargura. No hay nada de aquello. Y está cargado con la culpa tuya y mía, pero está íntegro, está fuerte. Porque dice que tiene que ser contado con los inicuos. Nos va a quedar ahí. Y a causa de su clamor reverente, porque así lo dice Hebreo, dice que fue oído por aquel que puede librarlo de la muerte. Aleluya. Y ese clamor reverente fue capaz. Por ese clamor fue capaz de salir a enfrentar todo lo que venía. Mira, amado hermano, yo te lo digo de lo más profundo de mi alma. Tú te puedes sentir deshecho, agobiado, deshecho de tal manera que ya ni siquiera sientas ganas, ni siquiera tengas la fuerza de poder levantarte. Pero cuando vas a aquel que puede levantarte, librarte de cualquier padecimiento, te dará fuerza
que ni siquiera quedará en tu rostro una marca, no quedará en tu rostro una marca que haya pasado una tristeza, no quedará una marca de amargura, no quedará nada, porque te levantará. Se levantó aquel con un clamor reverente, lo levantó y le dio fuerza. De la misma manera no lo dejó a él y no te dejará a ti, no me dejará a mí, no nos dejará tirado jamás, nunca nos dejará ahí tendido, nunca nos dejará tirado en el camino. Pero muchas veces piensan que van a encontrar respuesta en otro lado y correrán. Jesús, cargado con esa angustia, corrió al Padre. Cargado con la culpa de todos nosotros, corrió al Padre. ¿Acaso no sabía que al momento de ofrecerse iba a ser cargado con la culpa? Claro que lo sabía, por eso se está ofreciendo. Porque si Él no se ofrece, no puede ser cargado con la culpa. Él tiene que ofrecerse. Aleluya. Como tú también tienes que ofrecer ruegos y súplicas, de tal manera que también con un clamor reverente pueda ser escuchado por Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Nunca podría, yo creo que no hay persona que pueda explicar. No hay nadie que pueda explicar realmente lo que Jesús estaba sintiendo. El único es el Padre, el único que lo podía entender. Aleluya. Por eso cuando habla la Escritura dice: a lo sumo el hombre podría dar la vida por alguien. Tal vez por alguien tiene la vida, pero que exponga su vida por todos. El único fue Él. El único fue Él, sin hacer distinción alguna. Porque usted sabe que en todo el trayecto que anduvo con sus discípulos siempre estuvieron haciendo distinción entre uno y otro. Si alguien no era grato para ellos, Jesús tenía el poder para destruirlo. Ellos hacían distinciones, pero Jesús nunca hizo una distinción, porque la obra redentora de Él era para toda la humanidad, sin dejar a nadie fuera. Aleluya. Era para todos. Que hay valor tan grande en Jesús, hermano. Qué fácil tal vez verlo, pero ese evento, comprenderlo en su real estado, hermano, es muy complejo. ¿Sabes tú que tú puedes estar padeciendo y siempre tienes una culpa y decir: es que tal vez por esto, tal vez por lo otro, tal vez me ha sucedido, y empiezas a razonar contigo mismo, empiezas muchas veces a culparte por las cosas que vives? Pero la única persona que caminó con la culpa sin culparse a sí mismo fue Él. No había ni un pensamiento de decir que tal vez soy yo el responsable. No, Él lo hace a gusto. Lo recibe a gusto. Sabe que está cargando todo. Sabe que está cargando todo. Por eso, iglesia, yo te pido, por favor, cuando mires a tu Salvador, no lo mires como a alguien extraño a ti. No lo mires como a alguien lejano. Porque ya ahí, en ese ofrecerse a sí mismo, ya te había tomado a ti. Al partir el pan y entregarle el vino, que dice su sangre, ya te había considerado a ti. Estabas presente en el corazón y en la vida de Él. Estaba presente, iglesia, estaba presente ahí. Y caminó contigo al huerto.
Se dobló contigo en forma reverente a Dios porque cargaba tu culpa, así que iba contigo ahí. Y el Señor lo libró, el Padre lo libró de la muerte. Fue librado de la muerte, fue fortalecido. Aleluya. Mira. Te voy a seguir leyendo, hermano. Dice, luego hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palo de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare ese es prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Cuando tú lees el otro evangelio dice, ¿qué quieres, amigo? Cuando dice, yo soy, se van todos de espalda. Mira, aquel que estaba triste, que sentía morir, realmente que se estaba muriendo, ahora les habla y le dice, yo soy, y se van todos de espalda. ¿Quién de ellos hubiera pensado que Jesús estuvo en tal agonía? Se ve poderoso, fuerte, que los estremeció a todos ellos. No permitió que sus discípulos pelearan por él, porque dijo, tienen que cumplirse las escrituras, porque mi Padre está dispuesto a enviarme 12 legiones, pero tiene que cumplirse cada profecía que está señalada por él. No dejó que se estorbara ninguna. Quede bien claro que se cumplió cada una de ellas. Algunos pueden negar algunas. Yo le digo, cada una de ellas que la Escritura señala como profecía del Mesías, yo la creo con toda mi alma. La creo con toda mi alma, hermano. Por eso cuando se acercó a aquel que le iba a entregar, dice bien claro, amigo, ¿a qué vienes? Es un tono tan suave, tan amistoso, tan cariñoso. ¿A qué vienes? Lo había entregado, lo había vendido. Pero Jesús, de ahí dice que tenía la capacidad de haber enmudecido, cerró su boca. No tenía nada más que hacer, solamente dejarse llevar. Mira, si tú ves todos los eventos posteriores, hermano, Jesús, ¿qué es lo que hacía? Se dejó llevar en cada uno de ellos. Lo tomaron, lo arrastraron, lo llevaron para allá y él se dejó llevar. Estaba íntegro. Fue capaz de decirle a las mujeres, oh, lloren por usted, cuando lo van siguiendo. Y él va llevando la cruz. No escuchó que nadie, hermano, ahí en ese huerto, le dijera, pobrecito Jesús, en la condición que está. Seguía siendo el hombre fuerte, poderoso, fortalecido y guiado por el Señor. Por eso era necesario que se hiciera así, es necesario que se haga así. Le decía a cada uno de ellos, tienen que cumplirse la profecía. Y damos gracias al Señor que se cumplieron y nosotros entramos en esto, entramos en el camino de salvación. Jesús nos ha salvado, iglesia. Jesús nos ha salvado. Por favor, no olvide que Él cargó tu culpa, literalmente llevó tu culpa, cargó todo el horror de tu corazón, cargó la miseria de tu humanidad. Jesús la cargó, iglesia. Jesús la cargó. Por favor, cuando le sirve, sírvele con amor, sírvele con gratitud, sírvele con deseo, sírvele agradecido todos los días de tu vida por lo que Él hizo. Que tu servicio no sea miserable, que tu servicio no sea una miseria para Él, sino que sea un servicio de acción de gracia cada día, porque Él pudo llevar el horror sobre sí. Clamó,
Él al llegar al huerto podría haber caído al suelo y quedar tendido, pero se sostuvo en sus pies. Aún sentía que la muerte lo sobrecogía, se mantuvo en sus pies. ¿Por qué? Porque sabía que si moría tú no eras salvo. Si él moría tú estabas perdido, iglesia, tú estabas perdido. Si él moría en ese lugar tú no tenías esperanza. ¿Has entendido que no tenías esperanza? Por eso se mantuvo, clamó, rogó, y Dios lo libró de la muerte. Y no de la muerte de cruz, está hablando, hermanos, de la muerte, del horror que estaba cargando sobre sí. Por eso cuando le sirva, ámale, ámale. Es tan triste lo que vivimos en este tiempo, que la gente ya no mira al Señor, si mira los lugares, mira a las personas que están en ese lugar y no mira a su Salvador. Pero aquel que mira a su Salvador le va a servir. Le va a servir toda su vida, y va a vivir en gratitud. Ninguno de nosotros le hace un favor a Él. Ninguno de nosotros le hace un favor. Ninguno de nosotros, Él nos ha hecho el favor a nosotros. No seas arrogante. Ni siquiera pienses que aportas algo para la obra de Dios, porque la obra de Dios es perfecta. Él te ha salvado. Mira, hermano, quiero que tú veas que Él entra triste. Él entra cargando muerte a ese lugar. Pero cuando sale, lo ves cargando el mundo sobre sus hombros. Imagínate, Él está cargando el mundo sobre sus hombros cuando ya sale de ese lugar. Ya no hay tristeza, ya no hay amargura en su alma, sino que ahora es tan poderoso que toma el mundo y lo lleva sobre sí. Ha sido fortalecida su rodilla, ha sido fortalecido su cuerpo. ¿Y por qué? Porque fue oído a causa de su clamor reverente. Se fortaleció, dejó de sudar sangre. Ya no sudaba más sangre. Se pudo limpiar sus manos y su frente, porque no quiere mostrar que la sangre le ha corrido por su rostro. No quiere que la gente quede mirando su rostro y decirle, sus discípulos, mira cómo corre la sangre. No, Él se ha limpiado. Se ve con su rostro lleno de luz. Se ve íntegro. Y ahora vienen a buscarlo aquellos que lo van a conducir a la cruz. Está preparado. Fue librado de la muerte. Ahora va al lugar para ser contado con los inicuos. Y te digo que fue contado con los inicuos. Dice la Escritura claramente que fue puesto en medio de dos ladrones. Ahí fue crucificado tu Señor. Cuando mires tus padecimientos por sobre la obra de Cristo, acuérdate de esto. Acuérdate de lo que Jesús hizo, acuérdate. Acuérdate. E inmediatamente se van a fortalecer tus rodillas. Inmediatamente te vas a levantar y vas a correr al Señor. Aleluya, vas a correr al Señor.
Mira, quiero contarte una experiencia. Yo siendo nuevecito en el Señor, muy nuevo, ocurrió una situación en la iglesia. Cuando uno nuevo está lleno también de males, está recién conociendo al Señor. El Señor le está enseñando, el gran maestro le está enseñando. Y una situación, y yo digo, me quedo en la casa, no voy a ir, dije. No voy a ir. Y estoy en la casa. Mi esposa se había ido a reunión y se paran un grupo de hermanos, un grupito se paró afuera de la casa y empezó a predicar. Y el que predicaba, hablando de Jesús, pero lo mostraba a Jesús como algo tan pequeño, como algo casi sin valor, y hablaba de Jesús. Y yo estaba escuchando y decía, pero ¿cómo puede decir eso? ¿Cómo puede hablar así del Señor? ¿Cómo puede hablar así de mi Salvador? Si mi Salvador es tan grande, yo te he dicho, mi Salvador es tan grande. ¿Cómo puede decir eso? Él debe estar gritando ahí, y yo estoy diciendo y me estoy levantando. Y me doy cuenta que me siento y me voy corriendo a la iglesia y digo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Y por qué? Porque yo sabía que tenía un Dios grande, sabía que tenía un Salvador grande y no podía estar ahí porque el que me mueve es Cristo. Y corría al Señor inmediatamente. Eso es lo que debe moverte, que tu Señor es grande, que tu Señor es grande, que tu Señor es grande, te debe hacer correr al Señor. Te debe hacer correr a Él. Jesús ya ahora va cargando sobre sus hombros el mal del mundo. Iglesia, gózate con tu Señor. Adórale cada día. Te digo que lo que vivas es insignificante. Lo que pases, escucha, va a ser temporal, no va a ser permanente. Lo que veas difícil ahora, ya mañana te reirás. Considerás que fue algo tan pequeño, aunque lo veas como un gigante. Porque por Cristo tú estás en pie. Por Cristo estás en pie. Por Cristo tienes la vida. Por Cristo tienes sustento. Por Cristo tienes cuidado. Por Cristo tienes protección por Él. Así que levántate, dile gracias, Señor, gracias. Pónete de pie y agradécele. Dile gracias, Señor, porque por ti lo tengo todo. No debe haber nada en este mundo que me aparte de ti. No debe haber nada que me aleje de ti. Tú eres lo más importante. No hay nada más glorioso que tu persona, Señor. No hay nada más glorioso que tu persona. Aquel que entró triste y salió poderoso. Ese es tu Señor. Ese es tu Señor. Que no cayó ahí en el huerto. No murió, sino que el Señor lo libró de la muerte. Y así también te ha librado de la muerte. Te ha levantado para su gloria. Te ha levantado para su gloria. Así que adórale, adórale en todo momento. Aleluya, santo es el Señor. Santo eres tú, Señor, santo, santo por haber cargado el mal y el pecado del mundo. Oh, gracias, Señor. Así que dóblate a Él y dile, Señor, aquí estoy. No quiero ser más aquel que te mire de lejos, sino quiero estar siempre contigo. Correr a ti todos los días de mi vida. Así que dóblate y agradécele al Señor. Dóblate a Él. Dile gracias, Señor, por lo que hiciste. Porque te ofreciste a sí mismo. Dóblate. Amado Dios, ¿cómo no adorarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no exaltar tu nombre, Padre?
el sacrificio perfecto que hiciste, Padre mío. El sacrificio, Padre, sin merecerlo. Pero usted llevó nuestras cargas, llevó nuestras culpas. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirle, Padre Santo? Ayúdanos a considerar eso todos los días de nuestra vida. Ayuda a considerarlo en el tiempo malo. Ayuda a considerarlo en la aflicción, en la agonía. Que lo que hizo por nosotros es mucho más grande, Padre mío, que nuestros problemas, que nuestra dificultad, Padre. Oh, mi Dios eterno, oh, mi Salvador, muchas gracias. Muchas gracias, Padre, por lo que hizo por nosotros. Padre, como no es de alabarte, que el día a día, Padre, podamos considerar este sacrificio perfecto, no importándole a usted nada, Señor, sino que lo hizo, sin hacer excepción de nadie. Usted lo hizo, Padre. Ayúdenos cada día, Padre mío. Ayúdenos, Señor, y poder seguir alabándole, poder seguir bendiciéndole. A pesar de la angustia, la dificultad, eso no los permita apartarme de usted, Señor. Gracias, Padre, muchas gracias por su palabra. Nos vamos limpios, nos vamos a levantar regocijados, creyendo, fortalecidos, Padre, que lo que usted hizo por cada uno de nosotros no tiene lógica para nosotros. Gracias. Muchas gracias, Padre. Levántenos en paz, en comunión, para seguir alabando y bendiciendo su santo y bendito nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Démosle la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios.